Murió el enorme cantante neoyorquino Tony Bennett. Tenía 96 años de edad. Estaba muy mal del Alzheimer. Fue ícono de una generación de intérpretes románticos estadounidenses. Un clásico, pues. Tony Bennett se hizo estrella por la forma suave de cantar, murmurante casi. Este legendario intérprete de pop orquestal, de jazz vocal, dejó un legado de 70 álbumes de estudio, vendió 50 millones de discos, ganó 20 premios Grammy. Gracias al consejo de su hijo Danny, quien también era su manager, Tony Bennett, revivió su carrera haciendo duetos con cantantes populares para reinventarse, para no dejarse arrasar por el rock. Y así se le vieron duetos inolvidables con Lady Gaga o Amy Winehouse. También Tony Bennett cantó ranchero en el año 2012 al lado de Vicente Fernández en el rancho de Jalisco de los Tres Potrillos. Pero con la canción Dejé mi corazón en San Francisco, grabada por allá de 1960 y tantos, Tony Bennett se catapultó al éxito durante 6, 7 décadas. Adiós a Tony Bennett, el último de los cantantes icónicos de Estados Unidos. El creador de innumerables éxitos durante 7 décadas murió el viernes a los 96 años. Nacido el 3 de agosto de 1926 en Nueva York, a lo largo de su carrera Bennett cantó docenas de éxitos como Rags to Riches, Stranger in Paradise o la famosa I Left My Heart in San Francisco, que le valió 2 de los 19 premios Grammy de su carrera. Criado cuando las grandes bandas definían la música pop estadounidense, perdió parte de su popularidad con la invasión de la música británica liderada por los Beatles. Pero en la década del 90 logró una inesperada resurrección, con una serie de conciertos acústicos en MTV Unplugged, más bien reservados para artistas jóvenes. En 2006 lanzó el disco Duets, An American Classic, junto a grandes nombres de la música popular, desde Stevie Wonder hasta Bono. A ese éxito le siguió un segundo opus con el que se convirtió, a sus 85 años, en la persona de mayor edad en alcanzar el número 1 en la lista de ventas de discos en Estados Unidos. Ese álbum contiene duetos con Amy Winehouse y Lady Gaga, con quien continuó su colaboración en Chick to Chick, que volvió a colocarlo en el número 1 de las listas de ventas en Estados Unidos. Luis Gerardo Salas, creador de Rock 101, un espacio musical infaltable en las favoritas del YouTube, por supuesto, pero Luis Gerardo tiene larga historia en las bandas de AM, FM, de la radio, en fin. Luis Gerardo, pues ¿quién mejor que tú para comentar la muerte de Tony Bennett? La dimensión del personaje, ¿cuál es el tamaño que tú le das? Hola Pepe, buenas noches. Fíjate que yo creo que es uno de los grandes símbolos del siglo XX que se pierden y que tiene una trascendencia gigantesca porque siento que fue uno de los músicos que peleó toda su vida por crear su propio arte a través del jazz. Cuando hizo jazz se volvió en ese crooner inmortal. Cuando fue dominado por la industria discográfica se convirtió en una broma de sí mismo, que fue lo que le ocurrió a principios de los 50 cuando empezó a cantar con Percy Faith y con Glenn Miller, haciendo canciones que eran demasiado pop y que él siempre las odió, no le gustaba esa personalidad de él, y todo lo hacía porque gente que lo dirigía le decía que no tenía que ser como Frank Sinatra, porque recordemos que él como Frank Sinatra son de los grandes músicos que llegaron con herencia italiana, los italianos norteamericanos, que crearon prácticamente esta idea del crooner. Entonces, cuando Tony Bennett a finales de los 50 comienza a trabajar con Count Basie, con Herbie Hancock, empieza a hacer su mejor música y lo atropella la invasión británica. Y cuando lo atropella la invasión británica, nuevamente sus ejecutivos discográficos le dicen que se pueda cantar música pop y moderna y contemporánea, lo cual detesta y lo hace muy mal, y durante la década de los 70 se convierte en prácticamente una especie de broma cuando empieza el rock and roll, la música disco y todo esto, ¿no? Cuando él logra por fin recuperar su personalidad, es cuando pone su propio sello discográfico, dice, a ver, ya no quiero seguir trabajando con los ejecutivos, yo voy a hacer mis propios discos, comienza a trabajar con Bill Evans, el gran maestro del piano Bill Evans, comienza a trabajar con Art Blakey,
y con ellos comienza a hacer una serie de discos de jazz extraordinarios, dos en especial, que se convierten en esa punta de lanza que lo va a lanzar en el 94, en la década de los 90, entre el 92 y 94, a la fama contemporánea, que es lo que lo va a hacer el ícono que lo conocemos hoy, cuando lo incorpora la programación de MTV a su roster normal, lo invitan a hacer un MTV Unplugged, esta serie que hicieron de conciertos acústicos para la televisión de rock and roll, y de repente es descubierto por una serie de jóvenes que encuentran en la calidad de su música, en su personalidad, en su forma de cantar suave, esa elegancia con la que se desplegaba sobre el escenario, y lo encuentran fascinante. Lo convierte en el disco de MTV Unplugged de Tony Bennett, en uno de los grandes discos más vendidos de la década de los 90, y a partir de ahí empieza a recuperar lo que le llaman el Great American Songbook, que son las canciones clásicas de los Estados Unidos que vienen desde la década de los 20, 30 y que incluyen a todos los grandes compositores como Gershwin o Cole Porter, que empiezan a hacer versiones magníficas que poco a poco empiezan a acercarse a una nueva generación. ¿Cuál es esa nueva generación? Pues los nacidos entre los finales de los 60, principios de los 70 y llegando hasta los 80, que incluyen desde Diana Krall hasta Amy Winehouse hasta Lady Gaga, que en un twist de su música empiezan a hacer unos discos junto con Tony Bennett formidables, porque Tony Bennett tenía una cualidad que se fue perdiendo con el tiempo y que fue la que caracterizó, por ejemplo, sí, a Dean Martin o a Frank Sinatra, y que era la elegancia, la clase, el estilo, cero vulgaridad y sobre todo lo más importante, un respeto a prueba de todo fuego por su música, que fue lo que hizo y que yo creo que sería lo más rescatable de Tony Bennett a lo largo del tiempo, que peleó por hacer su música y cuando lo logró se volvió una estrella mundial. Luis Gerardo Salas, ¿ves por qué te tenemos que invitar cuando un acontecimiento de esta envergadura merece tu juicio? Gracias por la lección que nos acabas de dar. No, muchas gracias a ti, Pepe, y larga vida a Tony Bennett. Muchas gracias, por supuesto, lo seguiremos escuchando. Buenas noches, es Luis Gerardo Salas.